doy la bienvenida al doctor Augusto Alba. Él es especialista en radioterapia, miembro del staff de médicos de Meva Terapia hace muchos años. Vamos a estar hablando de la concientización del cáncer de próstata, todo lo que tenemos que saber del cáncer de próstata, así que le doy la bienvenida. Hola doctor, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a compartir la pantalla de la presentación. Bueno, quería agradecer en primer lugar a todos por conectarse a este espacio informativo. Y vamos a hablar en este mes del cáncer de próstata, todo lo que tenemos que saber, hacer una breve introducción de lo que es el cáncer de próstata y cuáles son algunos datos importantes que tenemos que saber, principalmente en esta patología, para tener un diagnóstico precoz, para tener el mejor tratamiento y el mejor éxito que podamos llegar a tener. Entonces, ahí estamos. En primer lugar, tenemos que saber qué es la próstata, ¿no? La próstata es una glándula que se encuentra en el aparato reproductor masculino. ¿Dónde está situada en nuestro cuerpo? Está situado a nivel de la pelvis. Y dentro de la pelvis está prácticamente en el centro de la misma. Está por delante de la cara anterior del recto y también está por debajo y por detrás de la vejiga. Es muy importante saber que este órgano es bastante pequeño. Tiene el tamaño aproximadamente de una nuez, de 2 por 3 centímetros, muy chico, y además hay que saber que está atravesado por un conducto, que es la uretra, que es por donde sale la orina desde la vejiga. Hay que saber también que esta glándula es parte que produce también con el líquido seminal, el líquido que es el semen. Vamos a tener primero que definir qué es el cáncer, ¿no? Para saber qué es el cáncer de próstata. El cáncer es una proliferación anormal, aberrante, y de una gran cantidad de células que forman un tejido y un nódulo en un órgano, ¿sí? Esto es el cáncer, ¿bien? El cáncer de próstata es la proliferación de estas células en esta glándula que nombrábamos inicialmente, ¿sí? ¿Y qué se diferencia de un tumor benigno a uno maligno? Que un tumor maligno es el cáncer, ¿sí? Se diferencia en que tiene la posibilidad de que estas células vayan por los capilares y los vasos sanguíneos a distancia y se depositen en otros órganos. Y esto produce las lesiones en los otros órganos que pueden llegar a producir la muerte. Bien, así que ya tenemos un poco, ya sabemos lo que es la próstata, dónde está situada, y ya sabemos lo que es el cáncer de próstata, ¿bien? Ahora vamos a ver un poco de estadísticas. El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en los hombres en la Argentina, ¿sí? Seguido del cáncer colorectal y en tercer lugar el cáncer de pulmón, ¿bien? Se diagnostican aproximadamente casi 12.000 nuevos casos de cáncer de próstata en la Argentina. Esto es una estadística de Globocan del 2020. Pero, ¿qué significa este número para nosotros? ¿Es mucho? ¿Es poco? Esto significa que 1 de cada 7 hombres va a ser diagnosticado de cáncer de próstata en el transcurso de su vida. Muy importante. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Si uno tiene cáncer de próstata, ¿va a tener algún síntoma? Es muy importante saber que este tumor es de un crecimiento muy lento. Por lo cual, en los estadios tempranos de la enfermedad, cuando recién decíamos que estas células se van multiplicando para formar un nódulo o un tejido anormal, ¿bien? Sabemos que en el cáncer de próstata esto lleva bastante tiempo, por lo general. Por lo cual, en los estadios tempranos de la enfermedad, no vamos a tener ningún síntoma. Es por eso que vamos a hacer mucho hincapié, en los estudios que tenemos de diagnóstico precoz, porque esta enfermedad es una enfermedad silente inicialmente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos síntomas, por lo general estamos frente a una enfermedad que es más avanzada. Una enfermedad avanzada a nivel local. ¿Por qué? ¿Se acuerdan esto que les conté? En el medio de la próstata pasa la uretra, que es por donde sale la orina. En el caso de enfermedad avanzada, esta enfermedad puede formar un nódulo, ¿sí? Y este nódulo va a impactar en la uretra, ¿sí? Entonces vamos a tener distintos síntomas urinarios, como ser aumento de la frecuencia al orinar, podemos llegar a tener dolor cuando hacemos pis,
un flujo urinario más débil. También podemos llegar a tener urgencia al hacer pis. ¿Qué significa esta urgencia? Cuando uno tiene ganas de hacer pis, no puede esperar un rato, sino que tiene que salir corriendo al baño, ¿sí? También en estadios avanzados de la enfermedad, por lo general podemos llegar a tener sangrado en la orina y también dolor a nivel de la pelvis. ¿Sí? Muy importante. Estos síntomas que les cuento de enfermedad avanzada, hay que tener en cuenta que no son patognomónicos de esta enfermedad, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Que no son específicos de esta enfermedad, porque si no, uno puede llegar a pensar, yo tengo de vez en cuando un poquito de aumento de la frecuencia, de vez en cuando voy más seguido al baño, me levanto más y digo, no, tengo cáncer. No, esto no es así, ¿sí? Estos síntomas también pueden llegar a ser producidos por muchas patologías benignas que tenemos en los pacientes, en gente de edad avanzada, por ejemplo, hiperplasia prostática benigna, que es una enfermedad benigna, como bien dice su nombre, y es muy frecuente y produce estos mismos síntomas. Por lo cual, ojo, no es que uno tiene estos síntomas y es sinónimo de cáncer, sino que es muy importante consultar a su médico especialista, o clínico o urólogo. ¿Bien? Bueno, ¿por qué se produce esta enfermedad? Hay muchas teorías, en realidad, de por qué se produce el cáncer de las distintas patologías, ¿bien? Específicamente, en el cáncer de próstata, no tenemos una causa que sepamos fehacientemente de por qué se produce el cáncer de próstata, sino que hay distintos factores de riesgo que sabemos que van a llevar a desencadenar esta patología. El más importante, como hablábamos al principio, es la edad. Es el principal factor de riesgo. Esta enfermedad es muy poco frecuente en los varones menores de 50 años y la probabilidad de padecer esta enfermedad aumenta considerablemente a medida que uno va aumentando la edad. Tiene un pico de incidencia, o sea, un máximo de casos alrededor de los 65 años y a partir de ahí la incidencia va a ir aumentando poco a poco. Otro de los factores de riesgo que tenemos son los antecedentes familiares. Si uno tiene un padre o un hermano que tiene cáncer de próstata, uno ya tiene un riesgo aumentado de tener cáncer de próstata, ¿sí? Pero este porcentaje de cánceres hereditarios que se transmiten en los genes de padres a hijos es muy poquito el porcentaje en comparación con el diagnóstico total de enfermedades, sino que este cáncer hereditario es de alrededor de un 10%. ¿Qué significa? Que el 90% se produce por mutaciones de novo, son mutaciones esporádicas que produce que una persona, sin tener ninguna predisposición genética, tenga cáncer. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se realiza por una muestra de sangre, ¿sí? Todos hemos escuchado hablar en algún momento del PSA, que es el antígeno prostático específico. ¿Qué significa esto? Este PSA es una proteína que se elabora en las células de la próstata y por suerte puede ser medida en forma muy sencilla a través de un análisis de sangre. Uno tiene valores de esta proteína circulando por la sangre, que son valores que se consideran normales, ¿sí? Pero un valor elevado a partir de un rango, dependiendo del laboratorio, 4 nanogramos mililitros, por ejemplo, está alterado, ¿sí? Uno puede pensar que tiene una de estas patologías malignas, ¿sí? Pero de vuelta, un PSA elevado no significa que yo tenga cáncer, ¿sí? Puede ser elevado por algunas otras patologías benignas. El otro examen muy importante que se debe realizar es el tacto rectal a partir de los 50 años. Y si una persona tiene antecedentes familiares, o padres, o hermanos que tengan cáncer de próstata, es importante realizarlo a partir de los 40 o los 45 años, ¿sí? Y a partir de ahí, cuando uno tiene alguno de estos dos factores alterados, o el PSA o el tacto rectal, o ambos, es muy importante la consulta con el médico especialista para a partir de ahí seguir con el algoritmo diagnóstico y terapéutico. Por lo general, cuando uno tiene una alteración de alguno de estos dos exámenes, eso lleva a la realización de algún estudio por imágenes a nivel de la pelvis, a nivel de la próstata, y posteriormente se realice alguna biopsia, que ese es en realidad lo que nos da el diagnóstico de certeza de esta enfermedad. Siempre que uno va a tener un diagnóstico de cáncer, uno tiene que tener una biopsia, que es la confirmación histológica de que tenemos esta enfermedad. Una vez que tiene uno el diagnóstico, ¿sí? Hay que estadificar al paciente, hay que saber dónde estamos parados con respecto a la enfermedad, ¿sí? Dijimos que esta es una patología muy frecuente,
que es el cáncer más frecuente en hombres, sí, pero no es el más letal, no es el que produce más muertes por diagnóstico, ¿sí? Sino que sabemos que la mayoría de estos pacientes van a tener un tratamiento que va a ser muy eficaz. La mayoría de estos pacientes, si uno tiene un diagnóstico precoz, se va a estadificar en una enfermedad localizada, ¿sí? ¿Qué significa la enfermedad localizada? Es que es la enfermedad dentro de lo malo, estamos dentro de lo mejor, porque la enfermedad está confinada en la próstata, ¿sí? Se hacen distintos estudios y se ve si hay enfermedad a distancia. Esto que hablaba bien al principio, si había alguna célula que se había ido a otra parte del cuerpo, algún otro órgano, ¿sí? Eso ya es un estadio que es más avanzado. Cuando las células salieron de la próstata y están en otro órgano, estamos frente a estadios avanzados, ¿bien? Para hablar en forma general de los tratamientos y no ahondar en cada caso en particular, tenemos 3 tipos grandes de tratamientos que podemos realizar en esta patología, todos con bastante tasa de éxito en los estadios iniciales, hay que recalcar eso, ¿sí? Uno es la radioterapia, que es un tratamiento que es focal, tratamiento dirigido a nivel de la próstata, que lo que hace es producir un daño subletal cada día a nivel de las células malignas, y esto hace que el tumor se elimine, ¿sí? Y luego se realizan controles. Después tenemos el tratamiento quirúrgico, en donde el paciente, para eliminar esta enfermedad, uno lo que hace es sacar el órgano. Entonces los cirujanos operan, sacan la enfermedad y luego se realizan controles. Y después tenemos el tratamiento sistémico, por lo general es un tratamiento que uno le dice el tratamiento hormonal o quimioterapia, que en distintos estadios de la enfermedad uno también utiliza este tratamiento. Hay que tener en cuenta que en algunos pacientes estos tratamientos son únicos. Algunos pacientes van a realizar solo radioterapia, otros cirugía, otros tratamientos sistémicos, o se puede realizar una combinación de estos 3 tratamientos de acuerdo al estadio de la enfermedad que tenemos. Y por último, bueno, quería hacer un breve resumen. Hay que tener en cuenta que este, como ya dijimos, es el cáncer más frecuente en hombres. ¿Se puede prevenir o no se puede prevenir? ¿Sí? Este no es uno de los cánceres como quizás tenemos otros cánceres que podemos prevenir mediante la alimentación o eliminación del tabaco, eliminación del alcohol. No lo se puede prevenir porque tenemos factores de riesgo no modificables. El factor de riesgo que dijimos más importante, ¿sí?, es la edad, ¿bien? Por lo cual es muy importante saber que tenemos que realizar un diagnóstico precoz, ¿sí? Diagnóstico precoz por medio del PSA y el tacto rectal, porque no tenemos síntomas en los estadios iniciales. Y uno esta enfermedad la quiere diagnosticar en estadios iniciales para tener la mayor tasa de éxito terapéutico. Por lo cual hay que apuntar siempre a la prevención primaria, al diagnóstico precoz, para tener tratamientos eficaces. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, excelente. No sé si tienen dudas, consultas. Yo no mencioné antes si querían ir dejándolas en el chat, pero si tienen alguna, voy a agrandar acá esto para verlos. Si tienen alguna duda, consulta, quieren activar su micrófono y consultar, el doctor creo que puede responderles, ¿no, doctor? Sí, la verdad que cualquier pregunta que tengan sobre el tema siempre es bueno evacuarlas, mismo sean puntuales o generales, también si hay algo que no se entendió en la presentación para poder aclararlo y ayudar.